Bueno, vamos a continuar con el siguiente capítulo. Ya ustedes han estudiado los principios de la creación. Siempre me gusta recalcar que ustedes, estimados televidentes, y hasta este momento ustedes están poniendo su canal Telepaz, canal 52. Estamos estudiando el segundo capítulo del principio divino, pero sí es esencial que ustedes en algún momento puedan estudiar el capítulo anterior que se llama Principios de la Creación. Cada conferencia es secuencial una con respecto a la otra. El capítulo de la caída viene a explicar o tiene el propósito de explicar el hecho de lo que sucede en nuestra vida cotidiana. ¿De dónde viene la maldad? Estudiar el origen del mal. Estudiar el porqué de la contradicción del ser humano. ¿Somos seres contradictorios? ¿Sí o no? Claro que sí. Somos seres contradictorios. ¿Por qué somos seres contradictorios? Yo en este momento puedo estar hablando todo lo que usted quiera, hablando cosas buenas o hablando cosas bonitas, pero luego ustedes pueden en algún momento verme por ahí y decir, mira, ahí va Fernando, mírenlo, y miren qué cosas malas anda haciendo. ¿Eso no ha pasado con la gente? Ha pasado con pastores, ha pasado con sacerdotes, ha pasado con muchos líderes religiosos. La contradicción del ser humano. La mente humana vive en contradicción. Una parte de esa mente busca el bien, busca realizar la bondad, y esto le podríamos decir como la mente original. Pero hay otro aspecto de nuestra mente que busca ¿qué? Que busca hacer el mal, que busca la maldad. Y esto se llama el aspecto de nuestra mente que es la mente mala. Juan, vean qué curioso, Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44. ¿Eso tiene que ver con usted, estimado televidente, o no tiene nada que ver con usted el que diga eso, Jesús? Si somos honestos, este pasaje que dice Jesús tan duro, tiene usted toda la razón, estimado televidente, tiene toda la razón. Jesús fue muy duro a decir ahí. Dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, y porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ustedes me podrían decir eso a mí. ¿Me lo pueden decir ustedes a mí? Y yo se los aceptaría. Porque yo soy una persona de contradicción. Pues gracias a Dios lo puedo reconocer. Ojalá usted, estimado televidente, lo pueda reconocer. Cuando podamos reconocer que somos personas de contradicción, cuando podamos reconocer que hay el mal habita en nosotros, cuando podamos reconocer eso, ¿qué es? ¿Cómo somos? ¿Por qué tenemos esta contradicción? Estábamos hablando en el capítulo de los principios de la creación del ideal de Dios, del deseo de Dios, del plan de Dios. El capítulo de los principios de la creación es hermoso. Se hablan de cosas muy lindas. ¿Pero qué? Vamos a la afuera
y vemos tantos problemas en la sociedad, vemos tantas injusticias, vemos guerras, vemos sufrimiento, vemos familias destruidas, vemos muchas situaciones tristes. Agarren ustedes un periódico, lo abren y sea cualquier periódico que ustedes vean de este país y es solo malas noticias. Qué triste, ¿verdad? Pero esa es la realidad. ¿Por qué hay malas noticias? Porque la sociedad, el mundo, es un mundo de maldad. Esa es la situación del ser humano. Esa es la situación de Costa Rica. Porque un mundo está conformado por naciones en contradicción. Naciones en contradicción. Vean qué curioso. Hicieron una encuesta con los costarricenses y le preguntaron, ¿usted estaría dispuesto a recibir dinero fácil, llamémosle, por hacer un acto deshonesto, pero en el cual usted no vaya a verse afectado? ¿Y usted sabe qué respondieron los costarricenses? Usted lo sabe qué respondieron los costarricenses. La mayoría de los costarricenses respondieron que sí estarían dispuestos a recibir dinero deshonesto. Decimos que este país, los políticos son malos, son corruptos. Pero, estimado televidente, qué doloroso lo que les voy a decir. Los políticos reflejan lo que es este país, lo que es cada uno de los miembros de este país. Si nosotros ponemos gente corrupta de dirigir este país, ¿es por qué? Porque se está reflejando lo que somos. Naciones corruptas está conformada por sociedades corruptas. Sociedades corruptas están conformadas por, ¿qué? Tribus, podemos llamar tribus, naciones, sociedades, familias en conflicto, familias en lucha, familias divididas entre el bien y el mal y conformado por individuos. Todo esto está siendo alimentado por individuos. Al final venimos a la parte individual. Todo empezó por una contradicción que se dio en el ser humano. Estamos en lucha. ¿Qué quiere decir esto? Al final es que vivimos en un mundo de infelicidad. Un mundo de infelicidad. En vez de todo lo que nosotros hemos estado hablando, qué bonito lo que hemos estado hablando. Si estimados televidentes, estudien el capítulo anterior, ¿verdad? Para que ustedes completen todo el estudio del principio divino. Un mundo de infelicidad. ¿Por qué hay un mundo de felicidad? Porque somos seres de contradicción. Hay algo que hizo el ser humano antes, hace mucho tiempo. Se habla del pecado original. Vean qué interesante. ¿Alguien sabe qué es el pecado original? El pecado original se transmite de generación en generación. ¿Cuál es el origen del pecado? Lo que dicen las religiones, Satanás. ¿Qué es Satanás? ¿Qué es Satanás? ¿Existe Satanás? No, Satanás no existe. Algunos de ustedes podrían decir, Satanás no existe. Pues, estimados televidentes, si la maldad existe, como dice Jesús, Satanás está dominando el mundo a través de que en un principio dominó ¿a quiénes? ¿A quiénes dominó Satanás en un principio? Dominó al primer hombre
y a la primera mujer. Esta primera familia que se iba a conformar, una familia verdadera, con padres verdaderos, familia y padres verdaderos, era el fundamento o la base para el cielo, para el reino de los cielos. Pero en realidad no se formó una familia y padres verdaderos, sino que se formó una familia con padres, lo opuesto a verdadero, que es padres falsos. Y eso se fue transmitiendo de generación en generación hasta crear este mundo de maldad. Estimados televidentes, no nos vamos a quedar en esto. Apenas vamos por el capítulo 2 del principio de la creación. Estamos casi diciéndole que Dios tuvo un ideal y que ese ideal se le vino en un principio. Pues está la historia que dice Génesis. Tenemos que leer Génesis y estudiar la historia que se habla de que había un árbol, que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estimado televidente, ¿usted cree en esa historia? ¿Usted cree que había un fruto y ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal es la causa de todo este problema? Y que había otro árbol, se llamaba el árbol de la vida. Y había, ¿qué había? ¿Qué había? Había una serpiente. La serpiente tiene 2 lenguas. Ustedes han visto, las serpientes tienen 2 lenguas. ¿Y qué dice Jesús? Vemos que el ser humano es serpiente, es una serpiente. ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué nos hizo hace 2000 años una comparación Jesús de que el ser humano parecíamos que somos parecidos a serpientes? Porque de nuestra boca salen buenas palabras, pero también de nuestra boca salen malas palabras. Vean qué triste. Somos a veces como serpientes. Decimos cosas buenas, pero después decimos cosas malas. Somos seres de contradicción. Estimado televidente, el propósito de esta conferencia de la caída es entender de dónde vino la contradicción que vive usted y vivo yo, y vive cada persona de este mundo. Resulta que la primera pregunta que nos haríamos sobre esta historia, que está en el libro del Génesis, se llama la caída, es preguntarnos si esta historia es literal, realmente era un fruto, o esta historia representa un simbolismo. Nosotros tenemos que mantener los principios que hemos estudiado en el estudio del principio de la creación. ¿Cuál fue el primer principio que nosotros estudiamos cuando empezamos a hablar sobre la relación entre Dios y el hombre? Es fundamental. La relación que Dios tiene con el hombre es que Dios es un Padre de amor. Dios es un Padre de amor. Este principio debemos mantenerlo al estudiar esta historia. Un padre de amor no probaría de esa forma a sus hijos. Ningún padre prueba a sus hijos hasta tal extremo de que les va a poner a su disposición algo que les vaya a causar la muerte. Entonces, no es
una prueba. No puede ser una prueba esta historia. Una prueba que Dios le dio a Adán y Eva y pues Adán y Eva fallaron en esa prueba y entonces vino el pecado al mundo. Puede ser, fue algo planeado. Vean que aquí esto hay que pensarlo muy bien. La maldad la pudo haber planeado Dios desde un principio, basado en un Dios de amor, un Padre perfecto, todopoderoso. ¿Qué dicen ustedes? Cuando nosotros hablamos del principio divino, el principio divino nos dice, el principio divino está dirigido en este momento para usted, una persona de raciocinio, una persona que piensa, que tiene una lógica en su mente y que usted no puede en este momento, la religión, imponerle a usted cosas que a usted no se le expliquen claramente. Por eso el principio divino se enseña en esta época. No se pudo enseñar ni hace 2000 años en el tiempo de Jesús, ni mucho menos antes, porque la gente no tenía la preparación intelectual o espiritual para conocer estas cosas. ¿Usted cree que era algo que planeó Dios? ¿Cómo Dios, un Dios de amor, va a planear algo que se va a hacer para que salga mal? Es que Dios había planeado la maldad, porque Dios es todopoderoso. No, estimado televidente. No, definitivamente no podemos negar la razón. Dios en ninguna forma pudo haber planeado que el ser humano cayera en el pecado. Era algo que dependía exclusivamente de Adán y Eva. Cuando se habla del proceso de crecimiento, nosotros hablamos de que el crecimiento espiritual dependía del cumplimiento de la responsabilidad humana. El cumplimiento de la responsabilidad humana es el elemento fundamental para el crecimiento espiritual del ser humano. Si ustedes estudiaron el capítulo anterior, cuando estamos hablando del propósito del mundo espiritual, del propósito de nuestra vida, es ir al mundo espiritual y que tenemos que hacer buenas acciones, implica nuestra responsabilidad. O sea, cada uno es responsable de hacer la voluntad de Dios. Cada uno es responsable de hacer el bien a los demás. Entonces, la caída no pudo haber sido algo planeado, sino que depende de la responsabilidad humana. ¿De la responsabilidad de quiénes? De Adán y de Eva. Adán y Eva tenían que cumplir una responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad? No comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo. Dios es un Padre de amor. No pudo haber sido una prueba. No pudo haber sido algo planeado por Dios. Esto es importantísimo. Este concepto tal vez no lo podamos ahora entender, pero con el tiempo lo vamos a ir entendiendo. La concepción de que Dios todo lo hace. Es que todo es la voluntad de Dios. Hay un asesinato, hay violaciones, hay guerras. Es que es la voluntad de Dios. Estimados televidentes, el pensar así está causando desgracias en este mundo. No podemos atribuir. Tenemos los seres humanos que tomar responsabilidad por lo que hacemos. El ser humano es el responsable. Es que Costa Rica es así. No, Costa Rica es así por la responsabilidad de los costarricenses. Somos responsables de lo que hacemos, de lo que pensamos. Es que la gente es corrupta. Yo no, estimado televidente, está equivocado. Todos somos parte de un problema. Entonces, el ser humano tiene estas circunstancias. Vean qué interesante. Mateo 15:11. ¿Qué dice Mateo 15:11? No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre.
este pasaje bíblico es fundamental. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre. O sea, que no pudo haber sido una fruta, llamemos la fruta que sea, que haya entrado en la boca del hombre y que le haya causado la caída. ¿Ven? Un castigo. No puede ser un castigo. No. Contradice. No es un castigo. Algo hizo el hombre. Algo hizo el primer hombre y la primera mujer para caer en el pecado. Pero hay algo muy importante. Con lo que estamos hablando, tenemos que concluir que esta historia no es literal, sino que es simbólica. Esto es un simbolismo. Y que este fruto, el fruto definitivamente debió representar, o el fruto representa, un deseo, algo que Adán y Eva deseaban experimentar. El fruto representa un deseo, algo que Adán y Eva realmente deseaban experimentar. Entonces, por estas razones y muchas otras, las serpientes, hablando de personas en raciocinio, las serpientes no hablan. Hablando de la Biblia, si nosotros empezamos a buscar en la Biblia, pues ahí hay seres que han hablado en algún momento o que en algún momento tendríamos que nosotros darle la interpretación al contexto de lo que estamos leyendo en la Biblia, de que un ser determinado habló, pero de lo que estamos hablando aquí es de ver si esto realmente es un simbolismo o es algo literal. Tiene que estar relacionado con un problema grave que hay en la sociedad. Tiene que tener una relación con un problema grave que exista en la sociedad. ¿Cuál será ese problema grave que existe en la sociedad? ¿Cuál es ese problema grave que existe en la sociedad? ¿Cuál es el problema grave que existe en la sociedad? Lo podemos resumir en una palabra. Y vamos a ver ahora más adelante cómo se relaciona esta palabra con esto que vamos a ver. El egoísmo es el problema más grave en la sociedad, es el problema más grave, el egocentrismo, el egoísmo y la envidia. Esos son los problemas graves, ahí es donde empiezan los problemas de la sociedad. Tenemos que entender que esto es un simbolismo. Tenemos que entender qué representa el fruto. Pero para poder entender qué representa el fruto, tendríamos que entender qué significa el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no se habla, sino que se habla más del árbol de la vida. ¿Qué representa el árbol de la vida? Nosotros podemos ver en Génesis 3:24. Génesis 3:24 dice que en el momento en que Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios expuso una espada, una llama, para no permitir que el hombre pecador alcanzara el árbol de la vida. Quiere decir que Adán y Eva iban camino a alcanzar el árbol de la vida. Podemos imaginarnos que iban caminando, ¿verdad? A alcanzar el árbol de la vida. Digamos que es literal, que ellos iban a alcanzar un árbol y que Dios puso una espada de llama vibrante. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó aquí?
Yo puedo ir por otro lado y subir esa montaña donde está el árbol de la vida. No, Dios puso algo que no permitía alcanzar el árbol de la vida. Eso es un simbolismo, estimados televidentes. ¿Qué espada va a ofuscar? ¿Qué tipo de espada va a ofuscar o va a obstaculizar el camino a que yo llegue a un determinado árbol? No. Esto representa un simbolismo. Nosotros podemos ver el libro de Proverbios 13:12. Dice, esperanza prolongada enferma el corazón. Árbol de vida es el deseo cumplido. Estimados televidentes, estos dos pasajes nos están confirmando que esta historia representa un simbolismo. El árbol de la vida es un árbol que está conformado por estas sustancias y que viera que cualquier persona que toma ese árbol de la vida tiene la vida eterna. Y no dice nada de eso. Proverbios 13:12 dice, esperanza prolongada enferma el corazón. Árbol de vida es el deseo. Está relacionado con un deseo y por el hecho de no alcanzar ese deseo, nuestro corazón sufre. Esperanza, la esperanza de yo alcanzar ese deseo. Y como se ha prolongado, enferma el corazón. Árbol de vida es el deseo cumplido. Adán y Eva tenían algún deseo. Adán y Eva tenían algún deseo que querían alcanzar en ese momento. ¿Cuál es ese deseo, estimado televidente? Resulta que ese deseo ha prevalecido a lo largo de la historia. Apocalipsis 22:14. ¿Qué dice Apocalipsis 22:14? Dichosos los que lavan sus vestiduras, porque así podrán disponer del árbol de la vida y entrar por las puertas de la gran ciudad. Dichosos los que lavan sus vestiduras, porque así podrán entrar al árbol de la vida y entrar por las puertas de la gran ciudad. ¿Representa un simbolismo? Claro que sí. Porque es fundamental alcanzar ese árbol. Adán y Eva tenían que alcanzar ese árbol. Ese árbol representa, aquí se lo digo, representa un deseo, un deseo, un deseo. Adán y Eva tenían un deseo. ¿Cuál era el deseo más profundo que tenían Adán y Eva? ¿Cuál es el deseo que se nos viene a cada uno de nosotros? Como el deseo más grande que tenemos en nuestra vida. Pues la más fácil, la que se nos viene primero. Riquezas materiales. Yo quisiera tener toda la independencia económica y poder viajar y poder ser libre, no tener que ir a trabajar, poder tener toda la bendición material que Dios me dé y tener toda la independencia y ser feliz. Bueno, en este mundo existe una gran cantidad de personas multimillonarias que pueden hacer lo que quieren con su dinero y sin embargo felices 100% no lo son. Habíamos mencionado en la introducción que curiosamente el porcentaje más alto de suicidios se da en los países más desarrollados. Los países que viven más cómodamente son, contradictoriamente, los países que tienen los índices más altos de suicidios, especialmente en jóvenes. Entonces, quiere decir que las riquezas materiales no es la meta fundamental del ser humano. El poder, las riquezas, no. Y menos, mucho menos, Adán y Eva. Adán y Eva no podían pensar en que, viviendo donde estaban, es que yo quiero tener todo el poder del mundo. No creo que Adán y Eva pensaran eso. ¿Cuál era el deseo más grande de Adán y Eva? ¿Cuál era el deseo más grande de Adán y Eva? El deseo más grande de Adán y Eva era alcanzar la perfección, llegar a ser la imagen de Dios. Como nosotros lo vimos en el capítulo de los principios de la creación, el deseo del ser humano o las bendiciones que Dios le había dado a Adán y Eva era de fructificar, de ser perfectos. Génesis 1:28, ser
perfectos como es perfecto nuestro Padre Celestial. Esa era la meta de Adán, ese era el deseo de Adán. Alcanzar el árbol de la vida representa a Adán. Representa a Adán, pero Adán perfecto. Ahora sí. Si nosotros nos vamos ahora al capítulo de Génesis 3:24, donde yo les mencioné que Dios puso una espada para evitar que el hombre llegara a alcanzar el árbol de la vida. ¿Por qué Dios puso una espada de llama vibrante para evitar que el hombre alcanzara la perfección? Porque ya Adán era Adán con pecado. Ya el pecado original existía en Adán. Ya Adán no estaba calificado para ser la imagen de Dios. La imagen de Dios la tenía que hacer una persona o el Hijo de Dios, el Hijo que esté calificado para ser el reflejo, la imagen de Dios. Pero lo tenía que hacer Adán, eso sí lo quiero recalcar. Dios esperaba completamente que Adán hiciera eso. Una pregunta muy fundamental que deberíamos de respondernos, y estimado televidente, tenga paciencia, porque lo vamos a estudiar más adelante, es ¿por qué Dios no intervino en la caída? ¿En qué pregunta más interesante? Y eso lo responde el principio divino. No lo responde Fernando Barrantes. Yo soy un estudioso del principio divino. Yo soy solamente un estudioso del principio divino y quiero compartir con ustedes lo que yo he estudiado. Y me falta mucho aprender junto con ustedes. Pero esto es increíble, increíble. Si ustedes se ponen a reflexionar la trascendencia que tiene el hecho de que Adán iba a alcanzar el árbol de la vida, iba a alcanzar la perfección, pero no la alcanzó porque cayó en el pecado. Y si el árbol de la vida representa a Adán, ¿qué representa a Eva? Perdón, ¿qué representa el árbol de la ciencia del bien y del mal? Ya se los adelanté. Representa Eva. Eva en un estado inmaduro. Eva en un estado inmaduro. Eva representa el árbol de la ciencia del bien y el mal. Eso es muy importante. Vean qué curioso, resulta que si nosotros hacemos referencia a pasajes bíblicos, hay muchos pasajes como Juan 15:5, como Romanos 11:17. Podemos hacer referencia a Juan capítulo 15, versículo 5. Vean qué interesante. Dice, yo soy la vid. Son palabras de Jesús. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Vean las palabras de Jesús. ¿Jesús con qué está comparando? Que el que permanece con él va a dar muchos frutos, pero no es que nadie está dando frutos. Nadie va a dar frutas de manzana, ni de uva, ni de pera. Sus acciones. Entonces, es común en la Biblia de relacionar a los seres humanos con árboles. Romanos 11:17. Romanos 11:17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Otra vez relacionando a las personas con olivos, con árboles. Entonces es común, repito, el simbolismo que existe en la Biblia de asemejar a las personas con árboles. Entonces el principio divino da una propuesta a usted. Lo que usted lee en el libro de Génesis en relación con la historia
de cómo entró el pecado, en realidad es un simbolismo donde lo que está representando el árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida es al primer hombre y a la primera mujer. Habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida representaba a Adán y el árbol de la ciencia del bien y el mal representaba a Eva. Esto tiene una consecuencia. Si el árbol de la ciencia del bien y el mal representa a Eva, el fruto está relacionado con Eva. El fruto está relacionado con Eva. Pero para entender qué significa el fruto, tenemos que ver también que está relacionado con la serpiente, porque la serpiente tiene una característica, una importancia muy grande dentro del proceso de la caída. ¿Qué es la serpiente? Nosotros podemos leer en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, Apocalipsis 12, 9. Vamos a ponerlo aquí para que ustedes lo puedan apuntar. Ojalá ustedes tengan un cuadernito y vayan apuntando estas cosas para que ustedes vayan, después lo desmenuzan y un día visitan la Federación de Familias para la Paz Mundial en Guadalupe. Ustedes pueden ver los teléfonos en su pantalla o pueden verlos en algún momento a través de Telepaz y podemos sentarnos y seguir hablando todavía muchísimo más de estas cosas tan interesantes. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vean qué interesante. La serpiente antigua, estamos hablando de Apocalipsis. Apocalipsis está hablando de la serpiente. Entonces, que la serpiente representa a Satanás. La serpiente antigua. Dice el diablo, Satanás, el engañador, y fue arrojado con sus ángeles. Ahora sí, ya aparecieron los ángeles. Los ángeles están involucrados. Esto parece como la KGB, empezar a averiguar. Pero lo que nos estamos haciendo de esto es, el estudio es bíblico. Estamos basados en pasajes bíblicos, estamos sacando lo que estamos estudiando. El principio divino no es una teología, el principio divino son aspectos que ya de por sí existen. El principio divino se basa en la Biblia. Entonces estamos basándonos en aspectos que vienen en la Biblia. La serpiente, llamado diablo, Satanás, fue arrojado con sus ángeles. Entonces, de esto podemos sacar algo muy importante. ¿Qué podemos sacar de ese pasaje? Unas conclusiones. La serpiente puede estar relacionado con un ángel. Un ángel puede estar relacionado con una serpiente, con esa serpiente. Dice que es la serpiente antigua, o sea, ha permanecido durante toda la historia engañando al hombre. ¿Cómo ha permanecido engañando al hombre? Nosotros no hemos visto el gran dragón. ¿Cómo es que nos engaña? Pues ahora sí, liguémonos con lo que estábamos hablando al inicio de esta conferencia. Soy una persona de contradicción. Mi mente de pronto me dice, voy a hacer esto, y de pronto otra parte de mi mente me dice, mira, no lo hagas, mejor hace esto.
pues entonces le hago caso a esa parte de mi mente y resulta que metí la pata. ¿Quién me engañó? ¿Quién me engañó? Me engañó mi mente. ¿Pero qué? Hay un ser espiritual que está influyendo su mente, estimado televidente. Ese ser espiritual es el que nos engaña, el que influye. Pongámonos serios. Es la vocecita que nos dice, mira, no seas necio, no hagas eso, qué pereza, no te sacrifiques. Lo más fácil es que vos te aproveches y tengas las cosas para ti. Querías hacer una buena acción, pero de pronto tu mente te dice, no, aprovéchate, abúsate. Y después vienen las consecuencias. Pero ese ser espiritual es el que nos engaña. Hay un ser espiritual que engaña al ser humano, que está relacionado con los ángeles y que ha permanecido engañando al hombre a lo largo de toda la historia. Es un ser espiritual que conocía la voluntad de Dios. Vean qué interesante. Antes de la caída de Adán y Eva, ese ser espiritual conocía claramente la voluntad de Dios. Conocía qué era lo que tenía que hacer Adán y Eva y también conocía claramente qué era lo que no tenía que hacer Adán y Eva. ¿Eso lo conocía esa serpiente, estimado televidente? Sí, sí lo conocía. Conocía la voluntad de Dios. Entonces hemos sacado conclusiones muy importantes. Hay un aspecto importantísimo dentro de lo que nosotros estudiamos y estamos hablando del pecado. Y si estamos involucrando a los ángeles, que siempre lo hemos ligado como a seres buenos, seres de bondad, que están haciendo lo que les dicta la voluntad de Dios, hay una pregunta muy fundamental. ¿Hay ángeles que pecan? Pues segunda de Pedro, si usted tiene la Biblia por ahí, usted podrá darse cuenta, leyendo ese pasaje bíblico, que efectivamente hay ángeles que pecaron. Eso nos lo dice segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Estimados televidentes, los ángeles pecan. Es tradicional lo que voy a decir. Cuando uno es niño le dicen, que Dios me lo acompañe y que sueñe con los angelitos. Quiero recalcar una cosa, hay ángeles buenos, claro, si los ángeles son sirvientes, fueron creados por Dios. Pero también hay ángeles que pecaron. Entonces es importante ese aspecto. ¿Qué relación hay entre el ángel y el ser humano? ¿Cuál es el que tiene que estar encima? ¿En qué posición más alta? ¿Deben estar los seres humanos o deben estar los ángeles? ¿Qué creen ustedes? Si nosotros fuimos creados como los hijos de Dios, deberíamos de estar en una posición más alta que los mismos ángeles, porque los ángeles fueron creados para ser sirvientes de Dios. Pero por la caída, el ser humano llegó a estar en una posición más baja del nivel en que sí había sido creado. Entonces los ángeles están en una posición más alta. ¿Por qué? Porque el ser humano llegó a corromperse de tal forma que llegó a ser un ser mucho más bajo espiritualmente del nivel al que Dios los había creado.
Entonces, sí, hay ángeles que pecan. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? ¿Lo podemos nosotros saber? Pues resulta que en el libro único, en el primero de Judas, libro de Judas, del 6 al 7, hace referencia al pecado de los ángeles. El libro de Judas, es un libro muy pequeño y a veces me cuesta localizarlo, ya lo localicé. Judas, del 6 al 7. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra. Ven qué interesante, está hablando de Sodoma y Gomorra. ¿A qué les viene a ustedes Sodoma y Gomorra? Fornicación, adulterio, todo ese tipo de cosas, relaciones sexuales bajas, sucias, distorsionadas. Cuando uno habla de Sodoma y Gomorra se le viene a la mente todo eso. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estimado televidente, el pecado que cometen algunos ángeles es el pecado de la fornicación. Habíamos dicho al inicio, aquí lo podemos ver, que para hablar del pecado, tiene este pecado que nosotros vamos a estudiar, o teníamos que estudiar, tiene que tener una relación con un problema grave que existe en la sociedad. Estimados televidentes, los problemas de fornicación, los problemas de adulterio, las traiciones en el matrimonio, las destrucciones de familias que se están dando en la sociedad. Cuando nosotros hablamos de la introducción al principio divino, hablamos de lo esencial que es recuperar el matrimonio y la familia. Vean el pecado de los ángeles, fornicación. Vean lo que nosotros hablamos al principio, que Adán y Eva son estos árboles y que el árbol de la vida representaba un deseo. Pero también Dios le había dicho que de todos los árboles no tenían ningún problema en comer, pero que solamente no podían comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué quiere decir eso, estimado televidente? Adán y Eva comieron del fruto. Vino la serpiente y sedujo a Eva. ¿Sedujo a Eva a qué? A cometer un acto de adulterio, a cometer un acto de fornicación. Cuando cometemos un pecado, cuando yo me jalo una torta, ¿qué hago? Pensemos en los niños. No, pensemos en mí mismo, pensemos en usted. ¿Qué hace usted cuando comete un pecado? Tengo la tendencia natural de ¿qué? Significa esconder. Tenemos la tendencia de esconder nuestros errores. O los democratizamos. Una persona que tiene un problema que no puede resolver, ¿qué hace? ¿Qué hacen las personas que tienen vicios, por ejemplo? No vamos a hablar cuál vicio, pero la mayoría de las personas que tienen el vicio, ¿qué es lo que hacen? Buscar amigos. ¿Por qué tenemos la tendencia de buscar amigos? La razón de tener una tendencia de buscar amigos cuando queremos hacer algo malo, es como decir, para justificar, para democratizar el pecado, para que no se vea tan feo. Yo voy a ir a cometer un acto malo, un vicio,
y me llevo a mis amigos. Vamos, vamos y nos llevamos. Nos llevamos a nuestros amigos, tendemos a democratizar o a esconder el pecado, multiplicar el pecado. Adán y Eva, ¿qué escondieron después de que cometieron el pecado? Adán y Eva escondieron su boca. Estimados televidentes, entonces fue una manzana. Ellos se comieron una manzana, se dieron cuenta que les causó una cosa terrible en la boca y escondieron su boca. Estimados televidentes, leamos la Biblia en el libro de Génesis y sabemos claramente, porque sabemos la historia, que ellos sintieron vergüenza y escondieron sus órganos sexuales, sus partes bajas, como diríamos sencillamente, en una forma muy respetuosa, como lo queramos ver. Entonces, ese es el pecado. El pecado original es el acto de adulterio, de haber cometido, el acto de haber cometido fornicación a través del ángel. El ser espiritual tuvo una relación ilícita de amor con Eva y luego Eva, como dicen, queriendo democratizar el pecado, lo multiplicó con Adán. Ese es el origen del pecado. El acto de haber cometido el acto de haber cometido fornicación.